dicen? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, como les guste. ¿Qué pasó? Se escaparon 2 minutitos de las 13, o sea, puntuales como siempre, ¿eh? Arrancando ya Mercados del Sector y como corresponde por Chacra TV. Lindo día en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en la ciudad de Ituzaingó, que es donde estamos nosotros instalados, ¿no? Bueno, ahí tiene el numerito, 4424-7979, por si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si ustedes quieren dejarnos los mensajes, si quieren contarnos si llueve o no llueve, cómo la pasaron, cómo les cayó el discurso ayer del presidente de la Nación, la movida que hubo, de todo, podemos hablar de todo. Gracias a Dios podemos hablar con libertad como para poder opinar si corresponde. En realidad los periodistas mucho no nos corresponde, somos atrevidos. El periodismo tiene una misión que es contar lo que pasa, lo que ve. Entonces nos entusiasmamos y a veces hablamos de cosas. Y hablando de Roma, les quiero hacer un pequeño comentario por lo del tema de ayer. Ustedes más o menos ya saben, muchos me conocen de hace tanto tiempo, por lo que opino, ¿no? Y no es porque sea muy jugado ni mucho menos, pero tengo una opinión y conozco un poquito del ambiente. A ver, no me sorprendió nada de lo de ayer, ¿eh? Les soy absolutamente sincero, nada, nada. Me pareció muy normal, no me pareció por ahí tan normal que venga el presidente de la Nación a contar lo que está pasando y por sobre todas las cosas, a decir con tanta crudeza lo que está pasando y que va a tomar una decisión que finalmente la tomó de reformar prácticamente todas las condiciones económicas de la Argentina, ¿no? Destacando entre unos 300 DNU, fundamentalmente 30 decretos de necesidad de urgencia, porque según dice, el país está detonado. Palabra más, palabra menos, pero el presidente de la Nación, estoy hablando de Javier Milei, dice que el país está detonado y corriendo un serio peligro. Bastante gracioso porque quien está asustado porque la República está en serio riesgo es el expresidente Alberto Fernández. Ah, mira vos, qué gracioso. No me causa gracia, me pareció todo una exposición de cinismo de alto nivel que quien nos tuvo en jaque durante 4 años y hizo de la Argentina este mamarracho, ahora nos venga a decir que el país está en riesgo, o que la República está en riesgo, no sé cómo dijo. Le haría un bien enorme el expresidente Fernández a los argentinos cerrar la boca, llamarse a silencio y esperar porque por ahí algún juez se anima a decirle que pague lo que rompió, ¿no? Pero en fin, ese es otro problema. No me llamó la atención lo de los piqueteros ayer intentando cortar la 9 de julio. Y se sintieron triunfadores cuando lograron cortar, creo que era la calle Bolívar, si no me equivoco, ¿no? Como si fuera una gran cosa, ¿no? Jodiéndole la vida no a Milei, no a Patricia Bullrich, no, 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 a los argentinos, sobre todo aquellos que solemos transitar aquella zona para ir a trabajar. Claro, para muchos de los que estaban ayer cortando, la palabra trabajar es una mala palabra. Entonces se justificara que cortara. Si no los hubieran amenazado casi con una pistola en la cabeza, también hubieran ido con chicos. ¿Pero por qué? Porque les quieren enseñar a sus hijos lo que es ser rebelde. No, 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 porque los llevan de escudo. Son tan bestias que muchos los llevan de escudo por si la policía reprime. Demencial, mete miedo, mete frío, ¿no? Y bueno, y unos 3.000 piqueteros fueron con la idea y salieron triunfantes porque habían cortado una calle de la ciudad de Buenos Aires, como si eso fuera la gran hazaña. Estuvieron muchísimas veces por ahí, por la 9 de julio, intentando cortar, no pudieron, lo hicieron en otras oportunidades, se lo hicieron también al gobierno anterior, como si fuera una gran cosa. Manejados por quienes y por punteros que van a buscar la plata, fueron a buscar la plata. Y vivieron de esa plata que le sacaron a los pobres. Los gerentes de los pobres manejaron esto
a Piacere. Y entonces ahora se encuentran con un gobierno que les dice vamos a cortar y vamos a terminar con esto. Y les dice, el que corta no cobra. Se lo dice a los piqueteros, obviamente. Un espectáculo muy triste, tristísimo. A mí no me genera ni bronca siquiera, me da tristeza realmente lo que pasó ayer. Y por la noche vino lo que el presidente de los anuncios de lo que el presidente Milei anunció que iba a hacer. Y que muchísima gente, estamos hablando de un 56% de los argentinos que fueron a votar, querían eso. O votaron eso, si lo sabían. Así que tampoco nos tiene que haber llamado sorpresa. A mí no me llamó sorpresa, para nada. Por ahí no sabía demasiado los motivos. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Para hacerla cortita, me parece un despropósito que haya retenciones en un país en el que no debería haber, por ser uno de los únicos países del mundo que lo hace, pero además porque el presidente Milei dijo que no iba a haber retenciones. Entonces espero que la saque lo antes posible. Y por lo demás un montón de cosas que me encantan. Pero claro, le dijeron a algunos que tienen que ir a laburar, que hay que hacer presencialidad. ¿Estás loco? ¿Venir un presidente para decirle a un montón de vagos que tienen que trabajar? ¿Pero qué, Guarino? ¿Quiere decir que no hay pobres que tengan que cobrar planes? Y sí. Y porque hay gente que no tiene trabajo. Lo peor de todo es que hay un montón de gente que se está muriendo de hambre. Y entre los gerentes de la pobreza, algunos punteros ratones que van limosneando y robándole la plata a esta gente, más algunos empresarios que viven de las prebendas y de todos los curros habidos y por haber, más una banda de fascinerosos gremialistas, conducidos por la CGT y algunos más, que se aprovechan de ellos, y entonces a esa gente le tocaron nada más ni nada menos que el órgano de su cuerpo, que es el más sensible de todos, y que está, claro, tan lastimado, le tocaron el bolsillo. Y ahí viene el problema. Porque mucho, qué sensible, sí, si hay algo que me emociona es ver a los muchachos de la CGT. ¡Ah! ¿Cómo me emocionan estos chicos? Grandes luchadores, desde los Moyanos para abajo, grandes luchadores. ¡Qué bárbaro! Entonces ayer a la noche, algunas mentes afiebradas que quieren volver al pasado, pero no al pasado de 20 años atrás, que quieren volver al pasado que tenemos hace 40 años y al pasado más inmediato que es de la semana pasada. Porque les voy a recordar a algunos que el presidente actual, que eligió el 56% de los argentinos, tiene 10 días en el gobierno. Y como quieren volver a eso lo más rápido posible, porque se cortan todos los curros, entonces, ¿qué hicieron? Salieron a golpear cacerolas. Da todo lo mismo. Robarse medio país como se lo robó la señora y toda su familia, o decir que tenés que trabajar es lo mismo. Es lo mismo. Entonces golpeamos cacerola por todo. ¿Quiénes golpearon cacerolas? ¿Millones de argentinos? No. Golpearon los que no lo votaron, golpearon los que le tocaron el bolsillo, golpearon los punteros que vienen currando y robando a la Argentina hace años de años. Entonces cuando viene un loquito, perdón, señor presidente, alguien que está tan afiebrado que quiere ordenar el país, no, ¿cómo vas a hacer eso? Una vergüenza, pero bueno, ya está, ya pasó. Les quería decir eso nada más, que como yo ya tengo 70 largos, entonces ya no me impresiona esto porque lo viví un montón de veces. Hay dos países, un país que labura, la mayoría de los que me están mirando en este momento seguramente están laburando, algunos en el campo, haciendo cosas de campo, y el otro país de los que viven de la limosna que le dan algunos. Esos son los dos países. Este último que les digo, que viven de la limosna, está manejado por 4 o 5 gatos ladrones. Pero en fin, ya lo conocemos el tema, ya sabemos cómo es. Alguien quiere cambiar la historia y para eso lo votaron, y sobre todo lo votaron los pibes, porque los pibes están más fresquitos
y no vivieron lo que ya vivimos los viejos. Bueno, antes de ir a la primera pausa, porque tenemos invitados de lujo, invitados de lujo, van a ver lo que yo les digo. Tengo que recordar, si Dieguito Gómez tiene sus papelitos en orden, que es como la agenda de Néstor Hugo Fuentes, nuestro querido amigo, nuestra gente de La Pampa. Y ahí estamos viendo lo que arranca el miércoles 27, el último remate del año, en General Hacha, es el predio de Néstor Hugo Fuentes. Lugar lindísimo si los hay, y ahí te van a atender de lujo porque la gente que realiza el remate es muy como para que te sientas en casa, y hacen este remate especial el miércoles 27, despedida del año. Y la otra plaquita, Diego, que tiene que ver con lo que se viene, que es enero y febrero. En enero y febrero también, esta gente está tan mal de la cabeza que labura también en enero y en febrero. Qué grande, Néstor, qué grande Gaby, qué grande muchachos. El jueves 18, el primer remate del año, 24, en General Hacha, también, reitero, en el predio de Néstor Hugo Fuentes. El jueves 25 en Victorica, también La Pampa, y completan el jueves 1 de febrero, ¿es? ¿Sí? Exactamente, jueves 1 de febrero en Bernasconi, arrancando este año 2024 a toda máquina. Hacemos un repasito antes de la pausa por las principales noticias ganaderas y ya después sí nos metemos de lleno con nuestros invitados. Los consumidores dicen no avalaron subas en los precios, esperan bajas en los mostradores. Estamos hablando de la carne, obviamente. Mi amigo Andrés Jale nos va a contar después a ver qué hay de cierto y qué hay de mentira y qué hay de verso en todo esto, ¿no? Los incrementos de más del 40% que tuvo la carne vacuna en los últimos días en medio de la devaluación no fueron convalidados por el consumidor, según coincidieron del sector ganadero. En los últimos días los precios de venta al público llegaron a promedios de 8.000 pesos el kilo según los cortes. En este sentido adelantaron que en los próximos días habrá bajas en las carnicerías. Atento país, atento economía, atento joven Caputo, señor ministro de Economía. Va a haber bajas en las carnicerías y en las góndolas porque cayó el valor de ganado en pie. Digo, más que nada, y atento colegas de los informativos que suelen poner, cuando quieren poner que está todo muy caro, como, gran cosa, exclusividad, la carne. No, hay muchas cosas, comentaron muchísimo más que la carne. ¿Qué más? Uruguay cerrará el 2023 con una caída del 20% en las exportaciones de carne vacuna. Estas sumarán ingresos por cerca de 2.600 millones de dólares, lo que equivale a un 20% menos que el año pasado, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes, del INAC, de nuestro querido hermano país. En el caso del mercado chino, las ventas cayeron 600 millones de dólares con respecto a 2022. En cuanto al consumo interno en ese país, estoy hablando de China, la carne bovina alcanzó No, esto no está bien, che. 45,6 kilos per cápita. La aviar, estamos hablando de la Argentina entonces, la aviar llegó a 23,7 kilos. La porcina, que fue la que más creció en valor absoluto, se lo vamos a preguntar a otro de nuestros invitados, estoy hablando del ingeniero zootecnista Juan Luis Uccelli, que va a estar con nosotros en un rato, alcanzó el 21,9 kilos y la ovina 2,8. En conjunto el consumo creció un 1,6% interanual. Del presidente podemos decir que presentó el decreto de desregulación en la economía, de lo que hablaba hace un ratito, que incluye varios capítulos del agro. Anoche no habló nada del agro, estará en los otros capítulos. Espero que después el señor presidente hable de eso, ¿no? Habló este miércoles por la noche por cadena nacional, oportunidad en que adelantó algunos detalles del decreto de necesidad y urgencia, los DNU estamos hablando, que iniciará el proceso de desregulación de la economía. En paralelo, el mandatario presentó varias modificaciones vinculadas al agro,
como la derogación de las leyes de abastecimiento y de góndolas, eso sí, y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía. También propuso reformar el Código Aduanero para facilitar el comercio internacional, para que no existan prohibiciones a las exportaciones, y derogar la ley de tierras para promover las inversiones. Otra noticia dice que las bolsas de cereales argentinas se sumaron al rechazo en el aumento de las retenciones. Las entidades que representan a la agroindustria advirtieron a través de un comunicado que los derechos de exportación constituyen un impuesto de carácter distorsivo con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía. Si bien reconocen estas entidades que la actual coyuntura requiere que el gobierno adopte de manera urgente medidas para lograr la estabilización de las cuentas públicas, consideran que se deberían encontrar otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los derechos de exportación. El documento fue firmado por bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, y la de Comercio del Chaco. En esta oportunidad no firmaron el documento la Bolsa de Rosario ni la de Santa Fe. Finalmente tengo para decirles que el Consejo Agroindustrial Argentino presentará un informe al gobierno para revertir aumento de retenciones a economías regionales. Confeccionará este informe ante las autoridades del Ministerio de Economía, lo presentará, y la Secretaría de Bioeconomía sobre el impacto de una eventual suba de retenciones al 15% a producciones de economías regionales con la finalidad de sumar elementos que permitan revertir estas medidas. La entidad indicó que la suba de retenciones a las economías regionales no impacta solo en pérdida de competitividad, sino que provocará la no ejecución de inversiones previstas, así como la pérdida de puestos de trabajo en diferentes provincias del país. Muy bien, hasta aquí llegamos con las noticias entonces. Luego de la pausa nos encontramos nuevamente ya con el ingeniero Andrés Jale, que tiene mucho, pero mucho para contarnos. ¿Qué hora es? Casi 20, las 13:19 minutos en la República Argentina. Estamos en Mercados del Sector, estamos en Chacra TV. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Chacra TV Noticias al mediodía, el servicio informativo de Chacra TV con todas las novedades del sector. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Chacra TV Noticias, edición internacional, el servicio informativo de Chacra TV, con toda la actualidad de la agroindustria en el mundo. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Chacra 360 Continental, el magazine agropecuario de los sábados, en vivo de 10 a 13. Escuchanos por Cadena Continental y radiochacra.com. Miranos por Chacra TV. Chacra 360 Continental. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. En el radar, el noticiero agroclimático más completo, con datos meteorológicos de las principales zonas productivas de la Argentina y el mundo, y el análisis necesario para la toma de decisiones. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Futurar, pensar y hacer. Para repensar la Argentina mirando al futuro.
Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Mañana Express, un magazine de actualidad periodística nacional y regional, en vivo desde Rosario, Santa Fe. Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Y lo prometido, porque nos encontramos junto al ingeniero Andrés Jale, querido amigo que ha venido a visitarnos, que siempre tiene algo con qué sorprendernos, y con él charlamos mucho de ganadería, nos encanta. Andrés, Alfredo, gracias por venir, un placer, ¿eh? Placer para mí, como siempre. Lindo. Bueno, antes que nada, gracias por esta belleza que has preparado para los amigos productores, que ya lo habíamos mostrado en su momento, y recién estábamos grabando algo, porque dijimos que vamos a hacer un sorteo con algunos ejemplares que nos ha dejado Andrés en nuestro Instagram, a través de nuestro Instagram, que es @mercadovisión. Así que ahí me dicen los chicos que están precisamente con las imágenes, así están precisamente mostrando este libro, que te debe haber llevado un laborito bastante grande, porque has tirado números, una cosa, es más que nada para especialistas, ¿no? Porque le has dado una letra tremenda a los especialistas de la ganadería. Tiene una visión muy económica y muy histórica. Vas a los bifes. De los números, ¿no? De cómo se mueven los mercados, de cómo se mueven los ciclos ganaderos, por qué, qué se puede esperar ante tal o cual situación, digamos, y todo es base historia, ¿no? Acá no hay ninguna zaraza, es historia y claro, el estudio de la historia en números, ¿no? ¿Te sorprendió algo de lo que escribiste? Me sorprendieron un montón de cosas. Ah, mira. Muchas cosas. ¿Por qué? Básicamente porque en lo que es modelos ganaderos hay muchas cosas que uno tenía preconceptos y después se termina dando cuenta que había cosas que teníamos como muy importantes, no eran tanto. A veces indicadores que nosotros pensábamos que eran muy relevantes y hacían a la cuestión del resultado económico, después de analizar todo nos damos cuenta que no tienen peso. Por ejemplo, la relación compra-venta per sí como porcentaje, o sea, eso no tiene ninguna correlación después con los resultados. Después Mira, aprendí mucho. Se habla mucho de ese tema, claro, del pero tema compra-venta. Pero en realidad vos fíjate, y te lo resumo así, ¿cuándo se dan las peores relaciones compra-venta? Cuando el negocio es bueno. Cuando el negocio es bueno, cuando el novillo vale mucho, el ternero crece de manera más que proporcional y hace que la relación sea mala, pero el negocio sigue siendo muy bueno. Entonces vos tenés una mala relación con un muy buen negocio. Y cuando las relaciones son malas, cuando el negocio es muy malo, que el invernador no puede comprar porque el negocio es muy malo y el precio del ternero cae de manera más que proporcional que el del novillo. De hecho, la variación del precio del ternero es mucho mayor que la variación del precio del novillo, ¿no? Ah, mira. El gordo. O sea, la variabilidad es mucho más grande. Por eso se mueve de manera más que proporcional. Pues sabes que nosotros siempre hacemos hincapié en esto de que el productor por ahí es un maestro fabricando ejemplares, haciendo carne, pero muy malo vendiendo, muy malo comerciando. Sí, por ahí porque a veces no tiene... y me hago cargo porque claramente me pasa el también número, como pero productor. muchas veces lo tienen las tripas. Vos fíjate qué hace el productor cuando crece el valor del novillo y crece por ende el precio del ternero. Va y compra más liviano. Y cuando se da al revés, compra más pesado. Es decir, es la manera de salir de una mala ecuación en la que por ahí podés entrar. O le carga más kilos, que es lo primero que pasa cuando los ciclos de retención empiezan a suceder. Empieza a aumentar el peso de faena, ¿no? Porque estás obligado a cargarle muchos kilos al animal para salir de esa ecuación en la que entraste, donde pagaste muy caro. Y es más, en noviembre pasado se dio por primera vez en la historia, en el mercado obviamente de Cañuelas, pero antes de Liniers,
que el novillo de 430 valía más que el novillito. Es la primera vez en la Sí. historia. O sea, Vos sabés, yo no lo sabía eso, pero me sorprendió y estuve varias veces por preguntar a los chicos, pero no me olvidé, sinceramente me olvidé, pero me sorprendió semejante voltereta, ¿no? nunca. Bueno, eso también está explicado porque el mercado no puede pagar de hecho, lo que pasa es que hay más novillitos, pero además porque el mercado no está dispuesto a pagar ese sobrevalor que se pagaba antes por un animal más liviano, porque Pero era grande la diferencia. era grande la diferencia. Antes, esa diferencia cada vez se va achicando más. También porque nosotros, los productores, aprendimos a producir mejor y el consumidor aprendió a que un animal más grande no necesariamente es un animal más duro ni menos tierno, ¿no? Que eso era el preconcepto Bueno. traíamos de la A ver, década del 70. También hemos recorrido, qué sé yo te digo, por ejemplo, ponele la Capital Federal y vos te encontrás en cada restaurante un cartel que te ponen en la puerta, carne de ternera. ¿Qué invento es ese? ¿Y si yo pongo carne de novillo, qué pasa? Por ahí la gente no lo compra porque piensa que es mucho más duro, como decís vos. Claro. Esto no lo metieron a lo largo de la historia. Yo siempre tengo ese recuerdo, ¿no? Culturalmente, porque acordate que era la mamona primero, la ternera después, claro, pero estamos hablando de una época en que se producía totalmente diferente, donde qué sé yo, existía todo esto del aumento compensatorio, etcétera. Hoy ningún productor se da el lujo de tener eso. O sea, dan suplementación, terminan en 1 año y medio los novillos de 400 y pico de kilos. Entonces, con esos ritmos de ganancia, uno no puede esperar que la carne sea mala, ni dura, ni nada parecido, ¿no? Y en tu libro, en Ganadería en Números, ahí le quitaste esa verdad que era a muerte, a morir. ¿Se lo quitaste a la gente o no? A ver, en realidad lo que pasa es que ahí lo que prevalece en última instancia es lo que dice el mercado. Si el mercado avala pagar una sobretasa por un animal más liviano, vos como productora en ciertos momentos te va a convenir por ahí faenar un animal más liviano. Te lo pongo en este contexto. Si hay una sobreoferta, como por ejemplo pasó en marzo pasado, febrero, de ternero liviano, y vos lo metés en el corral, y te están pagando un sobreprecio por un animal más liviano, a vos te conviene, porque cuanto más allá lo lleves, en términos de costo por kilo producido, te va a salir más caro, porque el animal es más pesado. Entonces, si te pagan esa sobretasa, a vos te conviene sacarlo más liviano. El tema es que el consumidor entienda que no necesariamente eso es mejor. Pero muchas veces se da, y eso, a ver, básicamente la ecuación para el productor consta de valor de venta, fundamentalmente es el factor principal a la hora de definir el negocio ganadero, es a cuánto vendo. El segundo es a cuánto compro. Y la tercera pata fundamental es cuánto me sale producir 1 kilo. Esas 3 cosas son las que van a definir el peso al que más te va a convenir vender después, ¿no? Que a veces puede ser más pesado, a veces puede ser más ¿Se liviano. estará dando esto de que los productores se informen más ahora que lo que ocurría hace no mucho, 10 años atrás? Porque yo noto que están muchos muy involucrados con el tema de pongo este programa y Internet ha ayudado mucho en esto. Yo creo que Internet ha ayudado mucho, pero también, es decir, las malas noticias corren rápido, o sea, la desinformación. Hay muchas veces que hay información que no es del todo cierta, ¿no? Esto que comentábamos recién, de que todo el mundo le dé tanta bolilla a esto de la relación compra-venta y al final estás gastando pólvora en chimangos porque no te dice nada. Cuando llegaste, nos pusimos a charlar con Andrés de un montón de cosas, entre ellas de lo que había pasado en la crisis por la terrible sequía de 2008. 2008-2009. Claro. Y de golpe, para muchos, había sido la peor de la historia. Yo anduve por Tostado en esa época, inclusive estaba intentando armar una cabañita con un veterinario amigo, muy amigo, Daniel Secotti, a quien le mando un abrazo grande, un gran veterinario, un gran profesional, y estábamos tratando de armar una cabañita a Bradford, se nos morían como moscas las vacas, pero yo fui después, cuando vi eso, a hacer nota y era una cosa impresionante, parvas de vacas muertas por todos lados.
Y ahí me habían dicho que hacía 39 años, creo 40 años, que había habido una sequía parecida, pero desde entonces que no había. Y ahora hay algunos que dijeron que esta última seca fue la peor de todas. Yo te digo mi experiencia, o sea, la seca para mí fue más grande, donde yo estoy, que es en la Mesopotamia, pero las herramientas que hoy el productor tiene y dispone son mucho mejores, y la situación económica en la que estaba el productor en esta última seca fue mucho mejor que la anterior, y eso te permitió de alguna manera enfrentar esta adversidad de una mucho mejor forma, ¿no? O sea, para que vos tengas una idea, el precio nomás del novillo en esta última seca era 45%, hablando en moneda constante, ¿no? 45% mejor que en la seca anterior. 2008, aún 2009. cuando venía planchadísimo el precio del Sí, novillo. pero digo, tomando los 2 años es 45% más. El del ternero es 70% más, que básicamente esta seca siempre le pega muy, muy fuerte al criador. Es decir, el criador tiene básicamente para defenderse el precio del ternero, que ya te digo era 70% mejor ahora en estos últimos 2 años que ¿Estoy loco antes. o valía creo que 3 pesos el kilo de ternero? No me acuerdo exacto. En 2008 peso, creo, si no valía 3 pesos, que no valía. Y puede ser, lo que pasa que yo como lo corrijo y hablo en pesos constantes porque pesos corrientes ya no tiene ningún sentido. Sí, no sirve para nada. Fíjate que la vaquillona preñada vale 90% más ahora en esta última, y hay en este último periodo, respecto de siempre 2008-2009, y hay algo más, que también es una herramienta valiosísima para el productor, la vaca conserva. La vaca conserva, antes, en la seca anterior, si la vaca gorda valía el 42% más que una vaca por kilo, ¿no? Que la vaca conserva, y ahora solamente el 15%. Entonces, todo lo que el criador tiene estaba mucho mejor posicionado y le permitía defenderse mucho mejor de lo que pasó en aquel momento. Independientemente de que hubo una desaparición enorme de productores en la última gran liquidación, que el periodo duró hasta el 2010, digamos del 2006 al 2010, prácticamente desaparecieron algo así como 70.000 productores ganaderos, ¿no? Pasó de 333.000 el censo a 250.000 de explotaciones agropecuarias. Eso no coincide justo con los años, pero digamos son los únicos 2 censos que hay que uno puede comparar. Y entonces eso, y otro ítem, fíjate vos que el coeficiente del logro de los terneros en esa campaña de 2008-2009 estaba por debajo del 60%, 57 y 58, y esta última campaña tuvimos 66. No sabemos cuánto vamos a tener ahora, que seguramente va a caer sustancialmente de ese 66 del año pasado. Lo que te quiero decir con esto es que la situación es muy diferente, y cuando muchos comparan una cosa con la otra, se olvidan de meter en este análisis todos estos conceptos que son muy importantes a la hora de estimar cuál va a ser las consecuencias de esta seca, ¿no? Entonces yo no las veo que vayan a ser tan graves como lo fueron en aquel momento. Andrés, ¿me permitís hacer una pausa? Obvio. Recordamos que estamos compartiendo con el ingeniero Andrés Jale, que ha venido, él es consultor ganadero y ha venido a aclararnos un poquito más varios conceptos, varios temas que son realmente muy importantes. Dieguito, si te parece, nos vamos yendo por un ratito, volvemos enseguida. Carvap, junto a más de 34.000 productores de La Pampa y Buenos Aires, cuidando el desarrollo de todas las actividades del sector, por la libertad y la dignidad del campo. www.carvap.org. Asado Campero. Cocina a las brasas, dándole un toque distinto e innovador a los tradicionales cortes. Los sabores y los aromas de la mejor carne argentina están en Asado Campero. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Integra junto a la tradicional Revista Chacra y los portales digitales revistachacra.com,
agritotal.com y Radio Chacra, la plataforma de medios agropecuarios más grande de la región. 5 noticieros diarios con las novedades de la industria agropecuaria, los últimos desarrollos tecnológicos y la realidad del productor en las diversas regiones del país y las entrevistas a los referentes del sector. Análisis al instante de la operatoria de mercados, actualidad nacional y regional, pronósticos y las pistas para entender el cambio climático, la realidad fruti-hortícola de la región, el desarrollo de la ganadería, las mujeres rurales y los agrolíderes tienen su espacio en Chacra TV. En vivo, desde Radio Continental, el programa de agro más escuchado de la Argentina. La Hora del Campo, con Alejandro Canepa. Y en dúplex por Cadena Continental, Chacra 360, el magazine agropecuario de los sábados. La mirada aguda frente a la realidad política. Futurar, pensar y hacer. Jardines, espacios verdes, los secretos de la elaboración de los mejores asados, el esparcimiento y las actividades que unen estrechamente al campo y a la ciudad están en Chacra TV. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Y continuamos entonces, algo así como 13:38 minutos en la República Argentina, compartiendo este mediodía lindísimo con el ingeniero Andrés Jale, el hombre de Ganadería en Números, así. ¿Lo recuerdan? Acá está. Una hermosura, y que a través de nuestro Instagram, @mercadovision.tv, estamos haciendo el sorteo para que usted se lo pueda llevar si quiere. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, lo que les quiero decir es que tenemos unos gráficos para ver con ustedes. ¿Es así, hombre? Yo preparé 2 grafiquitos que son explicativos más o menos de la situación que viene sucediendo ahora, ¿no? Ese primer gráfico lo que muestra es de noviembre del 2021, serían estos últimos 2 años, cuál ha sido el incremento. Esto medido por el IPC, el INDEC, discúlpame, tuvo un índice de inflación de 400%. Vemos que la carne, que es la columna que está en verde, tuvo 410, pero fíjense todas las cosas que están por encima de la carne. Impresionante la cantidad de cosas. Claro. Ahí hay 10 ítems que están arriba en cuanto a aumento de valores con relación a la carne, que fue del 410%. No, todo lo que es verduras, por ejemplo, 600%, verduras y legumbres. Esto explica por qué, a pesar de que hay un aumento en el consumo de carne respecto del año pasado, también aumenta el precio. O sea, porque a toda la población le ha aumentado básicamente la inflación en alimentos, ha sido muy superior a la inflación, al índice de inflación, porque hay muchas cosas que estaban planchadas. Entonces, fundamentalmente la gente lo que ha tenido que hacer es dedicar más parte de su sueldo a la compra de alimentos. Y eso explica básicamente por qué la carne está un poquito por encima de la inflación. Esto, vuelvo a decir, estoy hablando hasta noviembre, ¿no? Hay que ver cómo cierra diciembre y ahí eventualmente evaluar, ¿no? Pues, obviamente en diciembre también lo que hay es una corrección de salarios. Y después yo traje otro gráfico, que no sé si... Diego, ¿vos tenés preparado otro gráfico? Ahí está. Sí, bueno, este es el gráfico. Básicamente acá lo que yo te quería mostrar era cuando hablan de los precios que dicen que son los mejores históricos, etcétera, etcétera. Ahí básicamente, fíjate la cantidad de kilos de carne, digamos. Eso es... ¿cuántos novillos necesitas de 400 kilos para comprar un tractor? Fíjate que en el 2011,
vos comprabas con 100 novillos el 80% o 82% de un tractor, mientras que ahora apenas pagás el 62% de un tractor. Claro, esto básicamente lo que yo te quería mostrar era que si en realidad en pesos constantes sí es cierto, es el mejor valor, pero como la inflación disfraza un montón de cosas y el tipo de cambio también, cuando uno mide el precio que había en 2011 a través de qué es lo que vos podías comprar, y esto es extensivo, esto mismo del tractor es extensivo para el maíz, es extensivo para el fosfato diamónico, para los salarios. Es decir, todos esos vos comprabas, adquirías más insumos de lo que adquirís hoy en día. A pesar de que el precio en pesos constantes sea mejor el de hoy, ¿no? Pero no te olvides que en aquel momento, en 2011, el promedio del novillo era prácticamente de $2. Y hoy estamos hablando de $1, ¿no? En dólares libres. En dólares libres, yo estaba haciendo cálculo el otro día, cuando salimos de la sequía de 2008, más te digo precisamente en 2010 me tocó, así que sé de qué se trata. Vos te vendías una vaquillona entre $1.000 y $1.100. Correcto. Hoy vale 300, 400 y si es buena $500. O sea, menos de la mitad de lo que valía hace 13 años atrás. Es impresionante eso. Correcto. En los vientres pesa muchísimo eso, pero muchísimo, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, se ha sí. remado, en cuanto a la divisa norteamericana, se ha remado contra la corriente de una manera bárbara, ¿no? Claro, y eso básicamente, eso explica por qué en ese momento vos podías comprar muchas más cosas y estaba, digamos, para mí fue 2011, quizás fue el mejor año. Vos con una jaula de novillos te comprabas una 0 kilómetros, una chata 0 kilómetros, que para encontrar una situación igual, creo que tenés que ir a 1972, gobierno de Lanusse, ¿no? Correcto. Así que bueno, esto como para tener en cuenta, pero de cualquier manera, convengamos que es un momento muy bueno para el ganadero, por eso yo estimo que para adelante la situación no va a ser tan caótica como fue la salida de la otra seca. Nadie salió desesperado a quemar las naves, digamos. Y sí veo para el año que viene una faena menor a la de este año, pero tampoco mucho menor, capaz que 13,5 millones, 13,200,000, más o menos el número va a andar por ahí. Si uno mira la historia, vos sabés que la faena de machos ronda los 7 millones, 6.970.000, ese es el promedio del 2008 ahora, más o menos 350.000. Pero la faena de hembras, que es de 5.700.000, una cosa así promedio, es más o menos 1 millón. O sea que en realidad quien explica la variabilidad de un año a otro son las hembras, ¿no? Andrés, mil gracias por tu visita. Te agradezco muchísimo. La verdad que se nos fue el tiempo de una manera increíble porque podíamos haber charlado 2 horas más seguramente con vos. Te agradezco que te hayas molestado en venir, muy gentil. Lindísimo, gracias a ustedes. El ingeniero Andrés Jale en esta mañana de Mercados del Sector, como siempre, por Chacra TV. Hacemos una pausa breve y en un ratito estamos hablando de porcino. Miren qué curioso esto, ¿eh? Nos vamos de la vaquita y vamos a pasar a los porcinos. A ver si vale la pena exportar o no exportar ganado bovino. Vamos a hablar de todas estas cosas con el ingeniero Juan Luis Uccelli. Enseguida estamos. Chacra TV Noticias al mediodía. El servicio informativo de Chacra TV con todas las novedades del sector. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Chacra TV Noticias, edición internacional, el servicio informativo de Chacra TV, con toda la actualidad de la agroindustria en el mundo. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Asado Campero. Cocina a las brasas, dándole un toque distinto e innovador a los tradicionales cortes. Los sabores y los aromas de la mejor carne argentina están en Asado Campero.
Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Mañana Express, un magazine de actualidad periodística nacional y regional, en vivo desde Rosario, Santa Fe. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Futurar, pensar y hacer. Para repensar la Argentina mirando al futuro. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Integra junto a la tradicional Revista Chacra y los portales digitales revistachacra.com, agritotal.com y Radio Chacra, la plataforma de medios agropecuarios más grande de la región. 5 noticieros diarios con las novedades de la industria agropecuaria, los últimos desarrollos tecnológicos y la realidad del productor en las diversas regiones del país y las entrevistas a los referentes del sector. Análisis al instante de la operatoria de mercados, actualidad nacional y regional, pronósticos y las pistas para entender el cambio climático, la realidad fruti-hortícola de la región, el desarrollo de la ganadería, las mujeres rurales y los agrolíderes tienen su espacio en Chacra TV. Y lo prometido, lo tenemos con nosotros una vez más al querido amigo Juan Luis Uccelli. Juancho, querido, gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Y encima te viniste con las empanadas. Había prometido. Total, miren lo que es esto. Una maravilla. Hay más empanadas pero que allá que quedan están atrás de cámara. Del otro lado. Sí. Che, bueno, hombre que sabe y mucho de cerdos. ¿Cómo está el negocio? El negocio está... Siempre digo, hay que separarlo en dos. Hay gente que le está yendo mal, pequeños productores que no cierran los números, porque los afectó la sequía y no se llegaron a levantar de la sequía. El productor de cerdo siempre en las situaciones malas tenía su propio maíz para darle de comer a sus cerdos. Este año la sequía fue, mejor dicho, el año pasado la sequía fue tan fuerte que se descolocó, pegó muy fuerte. ¿A todos les fue mal con la seca? A unos cuantos. Pero esos cuantos, y especialmente productores chicos, que tenían que salir a comprar maíz para darle de comer a sus cerdos, se encontraron que no tenían la plata, no tenían la espalda y el número que nosotros estamos manejando todavía no está cerrado del todo, pero está más o menos en que se fueron del sector 300 establecimientos, más o menos. Sobre 3.000, estamos hablando de un 10%. No, pero es una barbaridad. Es mucho. Yo todavía estaba horrorizado porque me decían la cantidad de tambos que habían desaparecido, pero ahora ligaron también qué raro, porque... Estamos muy parecidos a la producción de tambo porque me parece que van, tanto el cerdo como el tambo van a las mismas condiciones de una concentración de establecimientos muy grandes, extremadamente competitivos, con costos muy bajos y el margen del negocio pasa a ser cada vez más chico. Entonces, por eso al productor chico, el que hace la ruralidad, el que sigue en el campo, el productor de cerdo, el productor de tambo, que está 365 días ahí en el campo, lo estamos echando porque con 30, 40 hectáreas no se va a quedar con soja y maíz ahí. Qué bárbaro, ¿no? Pero ¿tanto crecieron los costos con relación al valor del producto final? Sí, yo te diría que subieron prácticamente lo mismo que el valor final. El valor final pasa que siempre va un poco atrás el cerdo. Ahora en los últimos meses tuvo un reacomodo, pero los costos siguen subiendo. Y el tema es ese, cuando suben los costos y el precio sube después, hay un desfasaje financiero y aguanta quien tenga espalda, y quien no tiene espalda es muy difícil. Pues es que me mandaron esto, que supongo que lo has hecho vos, con valores kilo equivalente res. Sí. Y acá habla de 1.900 pesos
Este es un promedio 1908. 1900 es un promedio del valor de la media res puesta en la fábrica, ¿cómo se llama? En el frigorífico, con IVA y sin flete. O sea, eso hay que agregarle flete. Pero pensá que hace un mes y medio estábamos en menos de 1.000 pesos, estábamos a 850, 900 pesos. O sea, tuvimos un aumento muy grosero. Y a diferencia de lo que pasó esta semana con el vacuno, que el vacuno bajó, el cerdo subió. Entonces, a la larga todos vamos a la misma carnicería, al mismo lugar y vamos al mismo plato. Ahora, y eso que ahora tenés un montón de ventajas que hace 10 años atrás no tenías. Hoy vas a una carnicería y conseguís carne de cerdo. Yo iba a una carnicería y me decían, ¿y eso qué es? Por otro lado, qué sé yo, el consumo creció de una manera realmente importante, Así es. mientras simultáneamente iba decreciendo el consumo de carne bovina. Sí, yo creo que fue parte del reemplazo, parte lo hizo la avicultura, el pollo, y parte lo hizo el cerdo. Ahora creo que le queda un camino bastante importante al cerdo todavía para crecer. Pero el tema es que tenemos que estar diferenciados. Antes, en un momento era el 2010, era un 10%. Hace 3, 4 años era un 20%. Hoy diría que tenemos que tener una diferencia corte por corte del 30 al 40% más barato para que la gente lo lleve. Este es un momento interesante para el cerdo, me refiero puntualmente a porque estamos a 3 días de Navidad. Sí, pero como todas las cosas en este momento vienen muy frenadas, porque Susto le dicen, ¿no? Susto, y subió todo menos el poder adquisitivo de la gente. Entonces uno hablaba con los amigos del vacuno y se daba cuenta que tenían carne de la semana pasada cara, sin vender, y esta semana Hoy, bajó. las cámaras frigoríficas están de carne bovina, un infierno. Lo mismo pasa con el cerdo. El cerdo hay mucho en cámara, se bajaron mucho las ventas, los cortes de luz del fin de semana también afectaron las carnicerías, y hoy estamos en el mismo lugar que está la carne vacuna, está la carne de cerdo y está el pollo. Estamos todos en la misma vidriera. Y si hay un problema de la carnicería, hay problema para las 3 carnes. Entonces ese es un tema, la verdad, complicado, con un futuro interesante, porque soy de los convencidos que vamos a seguir aumentando. Hoy vamos a cerrar el año en 22,5 kilos, un poquitito más. Pero vamos a llegar a los 32 kilos de consumo de carne de cerdo. Acordate que cuando empezamos Cuando hablas nosotros... de consumo argentino. Consumo en Argentina, sí, consumo en Argentina. Exportación... Perdón, antes de ir a las exportaciones, acordate que nosotros, me empezaste a decir... No, cuando empezamos allá años, cuando éramos más jóvenes... Siempre fuimos jóvenes. No, somos jóvenes, éramos más jóvenes, por eso la aclaración. Pasaba que estábamos en 4 kilos, 5 kilos por habitante por año de consumo. Hoy estamos en 22,5 kilos. O sea, hoy estamos en el plato de los argentinos. Hoy somos parte. Y es raro que vayas a un restaurante y dentro de la oferta tiene que haber varios cortes de carne de cerdo. Entramos en las empanadas, entramos en las hamburguesas, entramos... Yo no te quiero versear, pero vos sabés que me parece que es la primera vez que voy a comer una empanada de cerdo. Puede ser, no va a ser la última, se aseguro, porque los muchachos que la comieron ahí... Qué bárbaro, mirá qué cosa insólita, ¿no? La empanada es el cuarto, mira, hay uno que está diciendo ahí, que está haciendo así con la mano. Pero esto porque son muertos de hambre, esto les tiras un marlo de choclo ya comido y... Está bien, pero comieron algo rico y están diciendo que le gustó. Mismo la crítica fue que eran pocas. Yo traje 2 docenas, son caseras, ¡Qué bárbaro! Son caseras, bueno. Pero bueno, la próxima tendré que traer 5 docenas. ¿Por qué no era más...? A ver, a nadie se le ocurre pensar que haya un argentino que no sepa lo que es una empanada y la identifican en general de carne bovina. ¿Por qué con el cerdo? Sí. Y el cerdo es una opción, se hace igual. ¿Pero y por qué? Pero estamos entrando. Acá, por ejemplo, estas son cortadas a cuchillo. Mirá, algo tan típico que nos gustan las empanadas cortadas a cuchillo. De carne vacuna se puede hacer con paleta de cerdo, el corte más barato que hay en el cerdo en este momento cuando la señora vaya a comprar, que está a 2.600, 2.700 pesos el kilo. La puede hacer con eso. Es el trabajito de cortar a cuchillo, pero después lo único... Para los puristas que le agregan, según la provincia le agregan papa, acá aconsejamos agregarle batata.
Esa es la única diferencia Mirá que... pequeña. qué Y gracioso. esta tiene la sorpresa también de tener adentro berenjenas, Ahora, cuadritos de berenjenas. si yo me meto en cualquier restaurante, así nomás no me ofrecen No, empanada no. de cerdo. No, pero no va a pasar, dentro de 3 o 4 años vas a tener, en muchos lugares de venta de aparte- empanada vas a tener la empanada de cerdo. ¿Cómo se comen las empanadas en nuestro país? Que es impresionante. Y yo no aparte creo que... es el que cuarto, pase el mucho cuarto tiempo. plato que comemos nosotros en Argentina. O sea, es una de las cosas que más consumimos. El primero es la milanesa. O sea, Sí, los seguro. argentinos comemos milanesa de sobra. Y ahí entramos mucho también con el cerdo. Y bueno, y creo que podemos entrar en un montón de lugares. Y no somos competencia. Acuérdate también el miedo ese que éramos competencia del vacuno. No somos competencia, somos complemento del vacuno o complemento de las carnes. Entre el pollo, el cerdo y el vacuno, todos vamos al mismo plato y tenemos que estarnos de acuerdo cómo abastecemos el mercado local y cómo pensamos en el de afuera, en el mercado de afuera. Hablamos de exportaciones. Exportaciones, el día que hubo la devaluación, que se anunció el ministro de Economía la devaluación, que el dólar pasó a $800, a la mañana teníamos un cerdo que valía $1.16. 800 pesos. 800 pesos, perdón. $1.16 valía el cerdo. Éramos tremendamente competitivos. Brasil estaba a $1.30, Estados Unidos $1.25. Nosotros teníamos un cerdo de $1.16. Éramos competitivos para exportar. A la tarde el cerdo valía $1.46. Claro, Dejamos 30 centavos más. Dejamos de ser competitivos, porque yo entiendo, aumentó todo, había que aumentar, pero lo que ganamos por un lado lo perdimos por el otro. Entonces seguimos apostando al mercado local. Creo que está bien, pero tenemos que pensar en la exportación para el 2024 y 2025. Este año vamos a llegar a las 8.500 toneladas de ¿Y exportación. eso no compensará con el hecho de que va creciendo las exportaciones en Argentina de carne bovina? Sí, Y entonces, vamos a ocupar Al tener lugar ese lugar que va dejando libre de alguna manera Eso- la eso carne vacuna, ¿no? lo vamos a ocupar. ¿Cuál es el inconveniente? Que como quedamos por encima del valor de Brasil, ahora tenemos otra vez la espada de Damocles de las importaciones de Brasil. Y con Te las iba a nuevas preguntar medidas, precisamente de eso. y con las también, nuevas medidas, la importación la habíamos tranquilizado. Y ahora que eh, hay libertad total para importar, Sí, y hay un precio muy competitivo de Brasil. Brasil es un monstruo, chau, es entonces. nuestro vecino. Qué Y temita, empezamos, no creo que se importe tanto, pero sí va a complicar el mercado. Va a complicar el mercado. Bueno, no hay que importar tanto para complicar el mercado. Con que entre bondiola y entre algún corte de jamón para la industria, eso complica. Vos después tenés todo el cerdo, tenés la paleta, tenés el carré. ¿Cuál tenés es el corte pechito. más popular? Hoy yo te diría que la bondiola sigue siendo el corte más popular. Fue muy positivo cuando lo hicimos, porque lo empezamos a poner en el año 2002, 2003 al lado de la parrilla. Lo pusimos en la parrilla, entró en la parrilla, la gente al principio pensaba que era corte vacuno, por eso lo consumía, después se empezó a dar cuenta que era corte de cerdo, pero lo hicimos tan famoso que acá empezó a valer mucho y en el mundo la bondiola no vale. Entonces estamos importando bondiola de Brasil para consumir. O sea, desarrollamos un mercado que se lo estamos regalando después a nuestros hermanos del Mercosur. Bueno, Juan, la verdad que te agradezco muchísimo por tu compañía, por tu amistad, por las empanadas, porque estás siempre presto y el aporte que nos haces en cuanto a conocimiento del tema para nosotros es realmente significativo. No, el agradecido soy yo y bueno, ya un montón de años de estar acá. Oh, Pero hubo una evolución. Estoy contento que fui parte de ese andar. O sea, uno tiene en la mochila el tema de que, bueno, algo se logró. Uno estuvo, por lo menos fue jugador del seleccionado, como hace un año ganamos el de Qatar. Bueno, tuve la suerte de jugar en el seleccionado que cambió un poco la producción porcina argentina. Bueno, feliz Navidad, feliz año, que tengan un año lleno de laburo y sobre todo con mucha salud. Sí. Después lo demás hay que rebuscársela, Juan. Lo demás los argentinos arreglamos todo. Sí, pero todo le encontramos el solución. tema de la salud, sobre todo los que ya tenemos unos añitos, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Gracias, mil gracias. El ingeniero Juan Luis Uchelli, acompañándonos en este mediodía lindísimo aquí en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. ¿Qué hora es? Y casi podría decirle que nos pasamos un minutito.
de las 14 nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Esto fue Mercados del Sector y esto es Chacra TV. Abrazo grande.